Dios, tú eres nuestra paz. Dale ese aplauso al Señor bien fuerte. Él es quien hace realidad la paz en tu corazón, mi hermano, mi hermana. Solo Él merece tu aplauso, solo Él merece tu adoración. Te adoramos, Jesús. Tú eres el Rey de paz, tú eres el Dios grande y poderoso. Te amamos, Jesús, te amamos. Te adoramos, Señor. Tomar asiento, mis hermanos, un momento, y os voy a compartir unos anuncios rápidos. Algunos ya los hemos mencionado y hemos orado por ello, y luego iremos a nuestra ofrenda. Y como sabéis, estamos cada semana pendientes de lo que suceda con las distintas medidas que se toman en cuanto a confinamientos. Pero si nada sucede, hermano, hermana, próximo domingo aquí nos veremos, si el Señor lo permite. Recuerda hacer tu reserva durante la semana en la página web para verificar tu asistencia. Y también, si vas a traer a tu hijo preadolescente, también tienes que hacer la inscripción. Tienes que incluir ahí el nombre de tu hijo y la edad. Ya anunciamos la próxima semana que los días 20 y 21 tendremos el CQC. Para apuntarse será necesario entrar en la página web, pinchar en la pestaña de secretaría y directamente te va a aparecer ahí una pequeña ventanita que pone inscribirse. Si pinchas allí, automáticamente irás al formulario de inscripción para el CQC cuando quieras casarte. Es un taller pensado para las personas que están pensando en casarse, pero también para matrimonios. Tratamos temas allí interesantes también para el matrimonio, como son pues la resolución de conflictos, las prioridades en el matrimonio. Así que puede ser muy interesante. Otros años lo hemos hecho y muchos matrimonios que asisten se han visto también bendecidos. Y las actividades ya las conocéis. Las actividades online se mantienen los martes 8 de la tarde, los miércoles 8 de la tarde, reunión de mujeres y también recursos del Ministerio Infantil y para los matrimonios. Así de que sin más, hermanos, pues vamos a prepararnos para nuestra ofrenda. Recordar, si estás siguiéndonos desde tu casa, puedes ofrendar a través de tu dispositivo. Nosotros aquí lo vamos a hacer como ya lo pusimos en marcha hace un par de semanas. Van a salir por módulos, los hermanos se van a acercar aquí al púlpito y en los alfolís que hemos dispuesto para ello vamos a depositar nuestra ofrenda mientras adoramos a nuestro Dios. Así que prepáranos tu ofrenda, mi hermano, mi hermana. Los hermanos nos van a dirigir con una canción, ¿sí? Con una canción, y nosotros podremos ofrendar, diezmar o hacer nuestros donativos para la obra social, o si quieres también hacer tu donativo para la operación Niño de Navidad. Esto lo puedes hacer a través de la web. Pues hermanos, que disfrutéis en esta mañana del resto de culto, que disfrutéis de la palabra que nos va a compartir nuestro pastor en esta mañana. El Señor los bendiga. Vamos a ofrendar.
Amén, aleluya, gloria al Señor. En el nombre del Señor tenemos fortaleza, tenemos seguridad. Aún hay algunos hermanos que están ofrendando. Vamos a darles tiempo a que continúen pasando al frente. Gloria a Dios. Saludo a todos los hermanos. El resto podemos tomar asiento y os felicito. Gracias al grupo de alabanza también, a los músicos, a los cantantes. Gracias a todos por su ministerio, por estar aquí, y os felicito, hermanos. Es una alegría ver que los hermanos se van animando poco a poco a venir al culto. Aquellos que todavía no están, estamos en conexión con vosotros también, como si estuvierais aquí, y en la medida que sea posible a cada uno, anímate a venir a la casa del Señor. Continuamos este puente, todavía tenemos ese confinamiento perimetral, no sabemos lo que sucederá en los próximos. Estamos atentos siempre, ¿no?, a las noticias y a lo que las autoridades nos van diciendo, pero con este anhelo de la casa del Señor siempre, y los que estáis aquí, como decía Hans antes, al adorar al Señor, lo habrás podido sentir cuando uno se centra en el Señor. Y cuando estamos aquí en su casa, yo adoro al Señor en mi casa y aparto un sitio, tengo que ordenar a veces, tengo que quitar cosas, pero este lugar que ha sido construido específicamente para adorar a Dios. Qué grande es poder venir y poder ver a nuestros hermanos y hermanas. Y bueno, pues estamos tratando en todo momento de guardar las normas de protocolo. ¿Cómo es el porcentaje, la restricción que tenemos de un 50% todavía en la sala? No llegamos aún a ese 50%, todavía hay lugar para hermanos, pero hoy es uno de los días que más hermanos están aquí en la iglesia, así que ánimo a todos, adelante. Vamos adelante en el nombre del Señor, en medio de un tiempo difícil, un tiempo de cambios. Amén. Creo que vamos a ver un vídeo y si lo podemos proyectar ahora, antes de comenzar con la palabra del Señor, pues mejor. Amén. La familia Salem es una red de iglesias por toda España. En los próximos años nuestra oración a Dios es que Él nos ayude a plantar más iglesias, nuevas iglesias, y para ello es necesario equipar, ayudar, formar a los nuevos líderes, a los nuevos obreros, los nuevos trabajadores. ¿Te ha estado hablando el Señor de servirle de una manera más práctica y real en comunidades nuevas? Si es así, la Escuela Bíblica Intermedia Salem es una manera práctica, es una herramienta práctica para formarte, para equiparte para este servicio. La vida a enfrentar los retos sin miedo, sabiendo que Dios es el que me los presenta. Aunque vea que no voy a llegar, pues tengo que dar el primer paso. Luego me enseñó a disciplinarme y estudiar la Biblia de manera sistemática. Me enseñó a respetar las opiniones de otros. Y luego en mi ministerio pues me ha dado más seguridad en cuanto a mi fe, a doctrinas, y también la manera como puedo motivar y enseñar a otras personas, ¿no? Nuestros cursos se enfocan en Biblia, en doctrina y en ministerio práctico para equipar al estudiante para la vida en el día a día y para el ministerio. Me ha hecho más disciplinada, me ha hecho esforzarme, me ha hecho buscar la excelencia y dejar de lado tal vez un poco la mediocridad, porque la escuela demanda que te esfuerces. Me ha hecho madurar, porque no solo se trata de un estudio, sino del proceso en el que entras y el cual el Señor va a usar para trabajar también en tu vida y en tu carácter. Buscamos 25 hombres y mujeres para estudiar con nosotros durante los próximos 3 años que estén dispuestos a obedecer al llamado del Señor y a servirle. Si estás interesado en realizar estos estudios, visita nuestra web uneteiglesiasalem.com. Ahí puedes ver el formulario para la admisión y toda la información al respecto. La fecha límite para presentar tu solicitud es el 15 de diciembre de este año 2020, así que date prisa. Amén, es algo que estamos promocionando en este momento para comenzar el año que viene. Este año estamos hablando de la Iglesia y queremos enfatizar también en el próximo año la gran labor que tenemos. Hans hablaba de la Gran Comisión. Y esta escuela, aunque está puesto ahí en la página web, yo animo a todos aquellos que tengan verdaderamente un llamamiento en su vida de predicar la palabra del Señor y dedicarse verdaderamente a buscar, a abrir obra en algún lugar, a salir,
porque no es una escuela dedicada o enfocada a engrosar simplemente nuestro conocimiento, sino comprometernos a dar un paso. Y esto va a ser para nosotros crucial a la hora de escoger a estas 25 personas. Hay gente que se están apuntando ya también, pero es importante tener en cuenta esto. Lo que buscamos es personas que estén dispuestas a servir al Señor en algún lugar y plantar obra, como sea. Si sientes que esto es a lo que el Señor te está llamando, te animo a que des este paso con la escuela bíblica intermedia. Recuerda que todos los miércoles tenemos una escuela bíblica básica en la que estamos estudiando la palabra del Señor, la Biblia, libro por libro, tratando de enfocar un estudio sistemático de la palabra del Señor. Y te invito también estamos teniendo estos estudios online todos los miércoles, recuerda, también los martes los cultos de oración. Por cierto, este martes tenemos, hemos dicho, la oración por la iglesia perseguida. Pero vas a encontrar también esta invitación para la escuela bíblica intermedia para el próximo año comenzar, con la visión de establecer obra nueva en España, abrir iglesia, llegar con el Evangelio a aquellos que no tienen al Señor, o apoyar algún lugar en el que se está predicando el Evangelio en nuestras iglesias Salem. Amén. El nombre real de la página es Únete Iglesia Salem. ¿Cómo es? Únete.iglesiasalem.com. Ok, faltaba el punto. Únete.iglesiasalem.com. Yo espero que a estas alturas todos tengan ya el acceso directo, pero por si acaso, creo que estaba mal editado, únete.iglesiasalem.com. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Quiero ser estricto con el tiempo y que podamos concentrarnos en ella. Es una buena decisión estar en la casa del Señor, con estos tiempos tan raros que estamos escuchando, tiempos tan cambiantes, todo cambia, todo es diferente. Escuchaban esta semana una canción de una antigua cantante que se llama Joan Baez, que fue muy famosa en los tiempos de la transición, en el año 70, de los 70, 80, que tenía una canción que decía "No nos moverán", no sé cuántos, bueno, de mi quinta todos la habrán escuchado, "No nos moverán". Somos muy del "no nos moverán", parece que eso nos da identidad. No, a mí no me mueve nada, parece que eso... y sin embargo, el único que no cambia es el Señor. Nosotros nos movemos mucho, cambiamos mucho, y estos son tiempos de cambio. Lo que pasa es que nos molestan, los cambios nos incomodan, y estas cosas pues nos estrechan de alguna manera. Somos muy del "no nos moverán". Yo hoy en esta mañana el título que he creído conveniente dar a este mensaje es este que podemos ver: No, Señor, no, Señor. Somos gente del "no, Señor", no. A mí no, yo no me muevo tan fácilmente, ¿no? Y quisiera que leyéramos la palabra del Señor. Vamos a leer una preciosa porción de las Escrituras. Lo vamos a hacer sentados, hemos estado mucho tiempo en pie hoy. Vamos a leerlo sentados en Hechos, en el capítulo 10. Todo el capítulo es la historia, pero vamos a leer solamente los 16 primeros versículos. Después oramos y vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. Hechos, capítulo 10, versículo 1, dice así: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? O sea, ¿qué es esto? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo
que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú la bendigas, la hagas viva en nuestros corazones, nos enseñes, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a cada persona que ha venido hoy, cada persona que nos escucha o nos ve desde algún otro lugar, y que tu palabra realmente sea hecha carne en cada uno de nosotros y tu propósito sea alcanzado, Señor. Ayúdame en esta mañana a ser instrumento tuyo. Unge mis labios, unge nuestros oídos y nuestros corazones para hablar, oír y recibir de ti lo que tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Es una historia maravillosa la que hemos leído hoy y de la que disfrutamos, porque fue la apertura de que el Evangelio llegara hasta nosotros. Yo creo que la leemos y no nos damos ni cuenta de lo crucial que es esta historia. El cambio, ahora que hablamos de cambios, el cambio tan impresionante que esta historia produjo en la iglesia primitiva. Es un punto de inflexión que no lo vemos del todo. Esta historia que hemos leído provocó el concilio de Jerusalén. Provocó un concilio porque hubo una gran disputa, hubo una gran controversia de todos los concilios así famosos que la iglesia ha tenido. Este fue el primer concilio en Jerusalén, poco después de la verdadera iglesia, aquella iglesia que surgió después de la resurrección de Cristo y del Pentecostés. Se reunieron en Jerusalén, primer concilio de la iglesia, para tratar si verdaderamente había que predicarle a los gentiles o no, o si esto solamente era para los judíos. Esto, que nos parece una tontería, fue un cambio impresionante y una tensión tremenda. La iglesia estuvo a punto de dividirse. Y llegaron a un acuerdo en este concilio de Jerusalén en Hechos 15, que se puede leer. Es un momento crítico y porque vemos, es un tiempo de cambios tremendo, muy similar al que podemos vivir nosotros. Y vemos aquí también cómo la gente, el ser humano, se resiste mucho a cosas que son distintas, diferentes a lo que traemos normalmente. Este fue uno de estos puntos y en esta mañana quiero analizar brevemente esta cuestión y ver qué podemos aprender de ello. Os comparto mi bosquejo como suelo hacer. Solamente tengo 3 puntos. Son 4. Realmente los 3 primeros son solamente estos. El cuarto es un añadido. El primero, 2 personajes. Quiero analizar los 2 personajes de esta historia, Pedro y Cornelio, y sus actitudes. En segundo lugar, el problema, que fue lo que produjo esta situación o esta resistencia a los cambios. Y en tercer lugar, la aplicación, que podemos aprender nosotros de ello. El último punto es un pequeñísimo añadido para terminar y dejar en nuestro corazón simplemente un pensamiento, y lo he llamado buscadores. Pero vamos a ello. En primer lugar, el primer punto, los 2 personajes. Aquí hay 2 personajes claros en la historia, que son Pedro y Cornelio, y vamos a analizarlos. Vamos a comenzar por Cornelio. Cornelio es un centurión. A empezar, es un romano. Un centurión que, contrariamente a lo que algunos piensan, él es una compañía de alrededor de 80 personas en el mundo romano, entre 60 y 80, dividido en grupos, pero él es el que tiene la autoridad sobre ellos, y es un hombre romano, es un hombre pagano, es decir, tiene un estatus importante, económico, un estatus social, estatus político, estatus militar, pero espiritualmente está muerto. No es nadie en lo que verdaderamente cuenta en la vida espiritual. Está muerto. Eso sí, es buena gente. Es un buen hombre y tiene buenas intenciones. Hay varios centuriones en la Biblia que resaltan. Recuerdo el centurión en el ministerio de Jesús, aquel que vino a pedir oración por uno de sus siervos, y los judíos decían: hazle caso, ayúdale, porque es buena gente, nos ha ayudado mucho con el tema del templo y tal. Luego está el que está a los pies de la cruz de Jesús, ¿no?, que dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y está este hombre, hay más. Curiosamente, casi siempre salen bien parados los centuriones, como que son hombres que son romanos, son paganos, pero como que tienen cierta nobleza, ¿no?, los que suelen aparecer. Cornelio es uno de ellos. Analizamos un momento la vida de Cornelio y hay varias características en su vida aquí. Todas ellas tienen enseñanza. Por ejemplo, la primera de ellas que yo veo es una persona, que es un hombre que, a pesar de ser pagano, a pesar de estar equivocado en su teología o en su visión de Dios, es un hombre que busca a Dios. Es
es un hombre que da limosnas, es un hombre que hace buenas obras y es un hombre al que Dios se revela. Dios viene a él a hablarle sin intermediarios, lo cual nos debería hacer pensar, y ya es la primera lección. Hay gente que está aún en su error y aún en su falta de conexión y su desconocimiento, son gente que buscan y a la que el Señor puede de alguna manera acercarse. Son gente que están más cerca de Dios porque buscan. Y deberíamos tener los ojos abiertos ante este tipo de gente. A veces nos empeñamos en este o aquel y personas que están y no vemos a gente que está en un punto de buscar a Dios y que están abiertos a recibir. Cornelio era un hombre de estos. Lo segundo que vemos en Cornelio es que a pesar de ser buena gente, a pesar de tener buenas intenciones y hacer este tipo de cosas, no era salvo. Porque nadie por sus obras es salvo. Nadie por sus buenas intenciones es salvo. Cornelio era una buena persona, no estaba lejos, hasta el punto que el Señor se le acerca de manera sobrenatural y especial, pero no era salvo, necesitaba de Jesucristo, porque sin Jesús no hay salvación. Por más que haya buenas intenciones en el corazón, esto es esa filosofía de que, que a veces nos sentimos, es que es muy buena persona, es que solo le falta a Cristo. Solo le falta a Cristo, sin Cristo se va al infierno. Lamentabilísimamente. Pero solo es en Jesús la salvación. Ese es el mensaje ofensivo del Evangelio, es muy exclusivista. No todos los caminos llevan a Roma. Bueno, a Roma no sé, pero al cielo no. Solo en Jesús, ¿no? Y otra cosa que aprendo es que cuando el ángel se le aparece, tú imagínate que se te aparece un ángel del Señor, ¿no? Cuando el ángel se le aparece, no le predica. No le dice, Cornelio, tienes que venir a Cristo, tienes que arrepentirte de tus pecados, todas tus obras. No, le dice, vete a buscar a Pedro. Llama a Pedro para que venga y te explique el Evangelio. En otras palabras, la gran comisión no es para los ángeles, es para ti y para mí. Entendiendo que Pedro no era un hombre perfecto, era un hombre que, como vamos a ver, que necesitaba ser perfeccionado todavía en muchas cosas, pero esto nos deja sin excusas a ninguno de nosotros. Cuando hablábamos antes de salir, uno piensa que esto es para gente preparada, gente que Dios... Ninguno de nosotros tenemos la excusa suficiente para escudarnos en nuestras imperfecciones y falta todavía de cosas por arreglar, como decíamos el domingo pasado, como para no obedecer a la gran comisión. Pedro es un hombre imperfecto y el ángel le dice, vete a llamarle, ¿no? Y lo siguiente en Cornelio que me impresiona analizando este personaje es que además del susto, que se pega, ¿no? Porque cada vez que aparece un ángel es un susto, algo que uno no espera, lo que me llama la atención de Cornelio es que una obediencia absolutamente admirable e inmediata a lo que el ángel le dice, porque el ángel le empieza a decir cosas y a pedir cosas y a exigir algo que tampoco es fácil. Piénsalo. Le dice que se vaya a Jope. Yo al final no lo he hecho, había preparado un mapa para mostraros de forma gráfica la distancia, pero bueno, es igual. Que sepáis que existen todavía esas ciudades hoy en Israel, en Cesarea, Jope se llama Jaffa o Haifa. Son alrededor de 51-52 kilómetros de distancia. Es decir, que en aquel tiempo era una distancia que se recorría aproximadamente, y si lo pones en Google, para ir andando, como era entonces, son entre 9 y 10 horas caminando. O sea, lo que le está pidiendo no es cualquier cosa, le está diciendo que se vaya a Jope a un viaje de 9 o 10 horas andando y que se vaya hasta allí. Y claro, fíjate, ¿qué implica este viaje? Implica 10 horas de tu tiempo. Aparta, ida y vuelta, aparta 2 días. O sea, implica gastos, porque un desplazamiento de este tipo, pues incurres en gastos del propio desplazamiento. Supongo que tienes que pensar en descansar en algún momento, en alguna posada, eso hay que preverlo. Luego el regreso, la vuelta, hay que cubrir todo eso. Y luego hay otra cosa que son los peligros del camino, ¿no? O sea, no es fácil lo que le está pidiendo. Este viaje implica querer, implica moverse, implica estar dispuesto, implica un presupuesto, implica un riesgo. Es decir, que lo que le está pidiendo no es fácil. Cornelio podría decir, o sea, que yo estoy orando, yo te estoy buscando, yo estoy dando limosna, y cuando por fin me toca la lotería de que se me aparece un ángel, la Virgen iba a decir,
Resulta que no me lo solucionas tampoco, ni me dices, ni me bendices, especialmente me dices que me embarque en una aventura que todavía me va a costar más esfuerzo y tengo que irme hasta Haifa, con el riesgo, los asaltos que hay en el camino y con el coste que esto me va a suponer. Y luego, ¿quién es Pedro? Y Jope, ¿pero en serio? ¿Con qué cara llego? ¿Quién es Simón Curtidor? ¿Dónde voy? ¿En nombre de qué? Me impresiona la obediencia. La obediencia de Cornelio consiste en que inmediatamente se embarca en la aventura sin preguntas y sin condiciones. De hecho, envía a un hombre, a uno no, a dos siervos, lo cual duplica el gasto, para que vayan. No solo eso, sino que le pone un soldado, lo cual triplica el gasto, para que los peligros, por si acaso. Hay algunos comentaristas que dicen que incluso mandaría algún caballo que otro para el tema de que viniera Pedro. No, eso ya son elucubraciones. El caso es que el hombre se embarcó en una aventura con absoluta disposición, sin preguntas y sin condiciones y sin dudar. Y dejo este paréntesis ahí simplemente antes de pasar a analizar a Pedro. Para aquellos que dicen que el Señor lo hace todo, no hace falta que yo haga nada. Te lo dejo ahí para que pienses solamente. Yo te pregunto, ¿por qué fue salvo Cornelio? Sí, por gracia, por medio de la fe, pero ¿le costó algo? Mínimo le costó obediencia, ¿o no? Mínimo le costó moverse, hacer algo al respecto. El ángel le dice, vete para allá. Si quieres, o sea, lo que necesitas. Yo te lo dejo ahí. Me pregunto, ¿qué hubiera sido? Él fue salvo por gracia, por medio de la fe. De acuerdo. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero me pregunto qué hubiera sido de Cornelio si no hubiese obedecido. Que podía, podía haberse quedado diciendo, wow, un ángel, o sea, se te aparece un ángel, dime, eso ya es un clímax impresionante. Se podía haber quedado ahí, wow, un ángel, hacerse un selfie con el ángel, lo sube a las redes y tiene likes, o sea, se hace famoso. Podía haber escrito un libro, un ángel en mi aposento, un ángel a la hora sexta. No, espera, de este lado, que me queda mejor, dame la foto. O sea, el ángel le dice, Cornelio, que eres un crack, eres una persona increíble, eres muy bueno, tus limosnas han subido delante de Dios, las oraciones también, lo tienes todo, pero si quieres la salvación, te vas a Jope y haces traer a Pedro, que no sabes ni quién es, y cuando venga le escuchas y dice, literalmente, dice, él, cuando te sientas, le escuchas y él te dirá lo que es necesario, dei poiein en griego, literalmente lo que es obligatorio que hagas, que lo tienes todo, pero la salvación si la quieres, te vas a Haifa y lo haces. Y Cornelio se mueve. ¿Qué te hace pensar que tu salvación te va a llegar mientras estés cómodamente en tu sofá jugando a la Play? No me hagas enfadar, no quiero entrar en esto. Vamos a continuar. El tema es que Cornelio, siendo un pagano, escucha y obedece y se mueve. Y por fe y por gracia de Dios, la salvación viene a su casa. Pedro, vamos al otro personaje. Pedro es la antítesis de Cornelio. Si Cornelio es un romano, Pedro es un judío. Si Cornelio es un centurión, Pedro es un pescador. Si Cornelio tiene una reputación social, Pedro es de la clase más baja. Si espiritualmente Cornelio no es nadie y está muerto, Pedro conoce a Jesús. Pedro es un apóstol, Pedro es un cargo importante en la iglesia. Es más, si Cornelio no conoce la voz de Dios, Pedro la conoce. Pedro conoce a Jesús, ha sido uno de los 12, es uno de los 12 discípulos, es uno de los 12 apóstoles, tiene el Espíritu Santo dentro de él, conoce la voz del Señor, tiene todo lo que necesita un hijo de Dios, es uno de los principales. Si le preguntan a los católicos, es hasta el primer papa. En serio, o sea, lo de Pedro es tremendo, es una de estas personas que uno quisiera saludar, a las que uno respetaría. Bueno, hasta tal punto que le hacen la comida porque él quiere orar. ¿A cuánta gente en casa que te dirían, oye, ¿qué haces la comida? Que voy a orar un rato yo mientras tú trabajas. En esta casa dice que se subió a la azotea, son estas casas, era una casa junto al mar, él se estaba alojando allí. Y es una casa junto al mar, de estas casas que tenían como un techo plano junto al mar. La brisa pues es algo agradable. Y él se sube para orar como a la hora tercera, que es la hora del mediodía. Se sube allí y tan respetado es que le dicen, vale, tú ora. Tú te hago una tortilla francesa mientras, ¿cómo la quieres? Tú ora.
Y tenía gran hambre, dice, tenía mucha hambre. Se sube y se pone a orar. Y es un hombre respetable, tanto que conoce tanto a Dios que yo creo que el Señor mismamente, cuando Dios quiere hablar a Cornelio, le envía un ángel, que es algo tremendo, impresionante. A Pedro le envía una visión, porque Pedro ya sabe, Pedro ha estado con Jesús, Pedro reconoce la voz del Señor y sabe cuando Dios habla. No necesita quizá tanta inversión de recursos. Y ahora sube y se pone a orar, y mientras ora, dice la Biblia que le sobreviene un éxtasis, momento en que, no sé, ahí en la zona que espiritualmente sus sentidos están abiertos, y entonces desciende del cielo como un lienzo en su visión, y en el lienzo lo que viene es el arca de Noé, prácticamente. Montón de animales todos mezclados allí en un lienzo, y ahora una voz que le dice: mata y come, Pedro. Y ahí Pedro tiene un problema. El problema de Pedro está en Levítico 11, en Deuteronomio 14, porque él es judío y él conoce la ley, y él sabe que no se puede comer ese tipo de animal, ciertos animales inmundos. Hay una ley que rige su vida porque él es judío. Es muy fuerte para un judío hacer algo así. No pueden romper ese tipo de cosas. Tienen unas restricciones más fuertes que las que tenemos nosotros con el COVID. No se pueden. Luego, después, en el capítulo 11, en el versículo 3, los propios judíos, compañeros de Pedro, cristianos, le recriminan que se haya atrevido a entrar en casa de un gentil. Bueno, cuando la crucifixión de Cristo, recuerda, en Lucas 18, cuando le van a crucificar los principales sacerdotes que van a cometer el pecado de su vida, de todos los tiempos, de crucificar a Jesús, pero no quieren entrar en el pretorio para no contaminarse. Así era su ley, así eran ellos. Esto es lo que tenían realmente, era muy fuerte para ellos. En Juan 18, hasta rehusaban comprarle carne a un carnicero gentil porque no querían tener contacto con cosas que hubiesen sido sacrificadas a los ídolos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un choque aquí, una lucha en Pedro, y es donde llegamos al título de este mensaje hoy. Señor, no. Yo, no. Yo, no, Señor. No. En griego, literalmente, Kyrie medamos. Medamos no es no, medamos es en ninguna manera. ¿Qué me estás contando?, dirían los jóvenes hoy, ¿no? ¿Qué dices? ¿Yo? ¿Qué va? Señor, no. Y encima 3 veces se repite esto. Pedro, yo soy fan de Pedro, Pedro es un crack, pero Pedro tiene algo en el número 3, ¿eh? Todo en su vida son 3 veces. Hasta 3 veces se le repite esto. Pero era terco, como una mula. Y nunca olvidaré lo que dijo una hermana hablando de este pasaje, y es que las 2 palabras Señor, no, Señor, no pueden ir juntas en la misma frase. Porque si es el Señor de tu vida, no le dices no. Y si le dices no, no es el Señor de tu vida. Así. Señor, no, ¿yo? ¿Qué dices? ¿Me estás contando? ¿Por qué? Lo interesante al pararnos a observar estos 2 personajes es el hecho de que Cornelio, que es un incircunciso, es un pagano, es alguien que no conoce a Dios, cuando Dios le habla obedece inmediatamente. Y Pedro, que es un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, un apóstol, le habla el Señor y se resiste. Y dice que, ¿yo? No. ¿Puede pasar esto? Porque la falta de obediencia uno se la esperaría en un no creyente. Pero en un hijo de Dios, ungido, lleno del Espíritu Santo, un Pedro, que se resista de esta manera al Señor, alguien que le han sido dadas las llaves, que de forma tan explícita diga esto. Ok, y paso al segundo punto entonces, después de haber analizado estos 2 personajes. El problema, ¿cuál es el problema? Y no voy a pasar tanto tiempo en este punto, voy a hacerlo rápidamente porque quiero pasar al tercero. El problema, voy a mencionar 4 cosas, que seguramente hay más, pero voy a mencionar 4 cosas que yo creo que fueron el problema de Pedro, que obstaculizaron en aquel momento para él. La primera, el conocimiento. Lo que él sabía. Pedro sabía exactamente lo que decía la ley, lo que Dios había dicho, lo establecido en la ley. Eso lo tenía él aquí, su conocimiento, su mente, lo que él tenía aquí metido, los conceptos en su mente gobernaban su postura en la vida frente a las cosas y frente a los cambios. Lo que él tenía aquí metido en la mente. Es decir, su mente era un impedimento. En segundo lugar, su experiencia. Ya no solamente lo que tenía en la cabeza, lo que conocía, sino la experiencia que él había tenido. Él sabía exactamente, no es que solamente estuviese convencido, pero él sabía quiénes eran los samaritanos,
que no los habían recibido. Él había vivido esto. Él tenía experiencia de cómo la gastaban los romanos. Él sabía lo que era un publicano, que era su experiencia. Él lo había vivido. O sea, no es que solamente hubiese leído la ley, sino que su propia experiencia le condicionaba. Él sabía lo que eran los gentiles. No solo es su mente, su historia está marcada por el recuerdo de lo que él ha vivido, su experiencia. Y eso le inmoviliza a la hora de cambiar. 3, la costumbre. Sus hábitos. Claro, por su conocimiento y por su experiencia, Pedro ha establecido una serie de hábitos y rituales en su vida. Él no pasa por camino de samaritanos, él no come con ciertas personas, él no se relaciona con unos y con otros, no entra en sus casas, va a la sinagoga ritualmente, come ciertos alimentos, otros no, tiene unos horarios, ayuna, tiene sus rutinas, tiene sus costumbres. No solo es conocimiento y recuerdo y experiencia, sino la inercia de su costumbre. Y en cuarto lugar, el orgullo. El orgullo que es muy malo y que está presente siempre, incluso sin que él mismo se dé cuenta. En el fondo de su corazón, sin que él lo sepa, él se siente superior. Como el fariseo que oraba, yo soy, gracias porque yo soy. Yo tenía un amigo en la escuela bíblica, de broma, ¿no? Nos tocaba limpiar los baños y él siempre se adelantaba, se ponía a limpiar los lavabos y los espejos, me dejaba a mí los váteres. Se ponía así delante del espejo y decía, gracias Señor por hacerme como soy. Y luego tenía esa frase que decía él, que es, estoy tan orgulloso de mi humildad. El orgullo. Pedro de alguna forma entiende que él es limpio, él es santo, él es escogido, él es la raza, él es el pueblo. Él en un punto es mejor, aunque no lo va a decir, así que lo sabe, lo ha vivido, tiene costumbres y tiene algo por dentro que le bloquea, ¿no? Y ahora no se trata de hacer un análisis psicológico aquí de Pedro ni nada de esto, simplemente estoy analizando lo que me llama la atención, que un apóstol se resista de esta forma para aprender yo también, porque esto pasa, nos pasa. Estamos hablando de cambios y todos decimos, sí, hay que cambiar. Hermanos, yo he estado padeciendo el COVID y en el tiempo de estar delante del Señor, en mi éxtasis particular, es muy bonito de recibir la palabra del Señor y ver que el Señor quiere introducir cambios en mi vida y lo veo sobre el papel, lo ves clarísimo. Pero luego en el día a día, cuando empiezas a caminar, dices, madre mía, o sea, te cuesta, hay cosas que te bloquean. Llega un punto que a lo mejor no eres tan sincero como Pedro, porque Pedro era muy visceral y muy sincero. Y dice, Señor, no, yo no, de ninguna manera. A lo mejor tú no lo dices tan claro, pero te resistes a esos cambios, ¿no? Yo no quiero resistir al Señor. Es que vamos directos al tercer punto, la aplicación, en la que simplemente voy a calcar estas cosas que bloquean a Pedro y simplemente tratar de aplicarlas a nosotros mismos. Primero, el conocimiento. Yo he puesto una frase en cada uno de ellos, el conocimiento. Cuando tu mente frena los cambios que Dios quiere introducir en tu vida. Cuando lo que tú sabes y conoces te frena, el conocimiento. Y tengo que pensar en un versículo de la palabra de Dios que está en 1 Corintios 8:1, que dice que el conocimiento envanece y el amor edifica. En Efesios 4:14 hay un versículo que dice que que crezcamos y no seamos llevados de acá para allá por doctrinas y por vientos y por estratagemas, lo cual es importante para que crezcamos y estemos todos centrados. Pero hermanos, yo a veces veo, y en este tiempo lo veo muchas veces, gente bloqueada, muy bloqueada por lo que cree que conoce. Y yo quiero decir algo, lo que tú conoces y lo que tú sabes, ¿entiendes que no es absoluto casi nunca? Y me refiero, y ahora sí que hablo a creyentes, en estos cambios que el Señor nos está introduciendo. ¿Sabes que a veces pensamos que defendemos la Biblia? Y no defendemos la Biblia, defendemos lo que nosotros entendemos, o lo que hemos aprendido, o la doctrina que a nosotros nos parece correcta. He visto a gente muy bloqueada con doctrinas, con cosas. En este tiempo de cambios, gente que habla, por ejemplo, que sí, con la predestinación, por ejemplo. ¿Somos predestinados o no somos predestinados? ¿Hasta qué punto somos libres de escoger? ¿Hasta qué punto Dios tiene todo predestinado? ¿Hasta qué punto la gracia de Dios es resistible o es irresistible cuando Dios viene con su gracia? ¿Hasta qué punto podemos decir no? ¿Hasta qué punto la perseverancia de los santos es real o hasta qué punto la salvación se puede perder? ¿Hasta qué punto el milenio va a ser de esta forma o va a ser de otra? ¿O qué viene antes o qué viene después? ¿O qué es lo que se enseña específicamente en cuanto al Espíritu Santo y en cuanto al obrar en lenguas y en cuanto a si los dones y si los carismas y los frutos, etcétera, etcétera, que son doctrinas bíblicas? Pero te voy a decir una cosa. Yo he visto a gente separarse de sus hermanos por este tipo de cosas, que son doctrinas, y le llaman a eso la sana doctrina, y a lo otro casi herejía, casi como que me tengo que separar porque me va a contaminar.
Y te digo, mi hermano, lo único inamovible es la unidad del pueblo de Dios. Jamás se nos dijo, en la gran comisión que hemos mencionado antes, ¿cuál es la gran comisión? Id, haced discípulos, estudiad doctrinas. No. Id, haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros estamos discutiendo si el milenio o si la salvación. ¿Qué tal si dejamos decidir al Señor una serie de cosas y continuamos dejando a un lado? Porque si mi hermano cree algo que es diferente a lo que yo creo. Y fíjate que la palabra de Dios, cuando nos habla de la unidad, en Efesios nos dice: solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. Es decir, que no todos creemos exactamente lo mismo, no todos conocemos lo mismo, no todos tenemos el mismo nivel de conocimiento, y nuestro conocimiento no establece nuestra estatura espiritual, sino el hecho de que seamos capaces de guardar la unidad en el Espíritu, solícitos a la voz de Dios, y que nuestro conocimiento no me bloquee en mi comunión con mi hermano, porque en este tiempo en el que vivimos, mis hermanos, no es un tiempo de teologías, es un tiempo de ser soldados. Es un tiempo de caminar, es un tiempo de movernos, de dejarnos mover por los cambios que Dios trae. Y a veces nos van a rayar la mente. Déjame decirte algo que sé que es problemático, incluso hasta polémico, y hablo igual de los católicos. Hay gente que está rayadísima con el tema del ecumenismo. Yo no soy ecuménico, yo soy evangélico, yo no soy católico. Y entiendo las doctrinas diferentes que nos separan de los católicos. Pero te voy a decir una cosa: en el tiempo en que vivimos tan anticristiano, estamos mucho más cerca en ciertas cosas de gente como Cornelio, equivocada, con una visión que no es, pero mucho más abierta al hecho de que Dios es real, de que está ahí. Y tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra forma de acercarnos, y que nadie me malentienda, y que yo no estoy aquí abriendo la veda para que empecemos a dejar de llamar pecado lo que la Biblia llama pecado o cosas así. Pero estoy hablando de que nuestro conocimiento bloquee los cambios que el Señor quiere introducir en nuestra vida, de apertura y de salir al mundo y de no cerrarnos en nuestras cuatro paredes, porque somos muy dados a justificar nuestro encierro con lo que conocemos y a refugiarnos en nuestro conocimiento. Y por eso la escuela bíblica no es una invitación a engrosar la cabeza, sino a salir en el nombre de Jesús, a cumplir la gran comisión en el nombre de Jesús. Y Pedro es un hombre que sabe un montón de cosas y está bloqueado, bloqueadísimo, no puede escuchar. Y tiene el Espíritu Santo. ¿Puede pasar esto? ¿O sí puede pasar? Claro que puede pasar. Que cuando nuestra propia mente nos está bloqueando en lo que Dios quiere hacer. Yo a veces pienso en la historia de la Iglesia, y alguna vez he dicho esto. El siglo I después de Jesucristo fue un siglo de teólogos. Fue un siglo en el que se estableció toda la doctrina. Pero cuando estudias la historia de la Iglesia te cuentas el siglo II no fue un siglo de teólogos. No hubo ninguna aportación nueva. Y dicen los estudiosos y los historiadores de la historia de la Iglesia, dicen: el siglo I fue un siglo de teólogos, el siglo II fue un siglo de soldados. Porque fue de gente que tuvo que dejar la vida por Cristo y fueron mártires por Él. Y poco importaba si se perdía la salvación o no se perdía, poco importaba en ese momento el concepto que uno pudiera tener del milenio o de la segunda venida. Importaba ser fieles y estar unidos. Lo que vale un hermano en Cristo y la fuerza que tiene el poder del Evangelio, porque lo que no cambia jamás es que Jesucristo, el poder del Evangelio, el mensaje del Evangelio, que Jesús murió por nosotros en la cruz, es lo que somos llamados a predicar. Y después hay mil matices, y habrá momentos para tener sínodos y para tener concilios y para hablar de ciertas cosas y para establecer puntos, pero este no es el tiempo. Este es el tiempo de movernos cuando el Señor nos está moviendo y nos está llamando. 2, la experiencia. La experiencia, mi frase es: cuando lo que has vivido frena los cambios que Dios quiere introducir en tu vida. ¿Lo que has vivido? ¿Qué has vivido tú? Yo he vivido de cerca casos de infidelidades, robo, mentira, traiciones. Y Dios quiere introducir cambios que me invitan a moverme en una dirección en la que mi experiencia me puede bloquear, y yo puedo decir: Señor, no. No, porque a mí ya me ha pasado que esto que estoy diciendo de los católicos, o sea, yo soy el que más cosas te puedo decir. Mi padre ha estado en un calabozo encerrado por ser evangélico en este país, en un sistema en el que el catolicismo estaba casado con el régimen y no se podían hacer cierto tipo de cosas. O sea, hay hermanos en Cristo que han sufrido tremendamente por este tipo de cosas. Ya no solo es el conocimiento, ahora es la experiencia también. Y como eso, mil cosas. O sea, no, yo sé que esta persona, no, porque esta persona no, porque yo, o evangelizar.
yo no voy a, porque yo es que la experiencia que yo he tenido, y nos marcan las cosas. Es que mi esposo una vez, ya está, tu experiencia marca, tú ya, y ya, punto. Es que mi esposa, es que mi hijo, es que esta persona, ¿quieres aceptar que tu experiencia no solamente no es la verdad absoluta, sino que tampoco es la vara de medida para todo? Que la vara de medida para todo es la palabra de Dios, y que cuando Dios quiere introducir cambios, tu experiencia y la mía y nuestro conocimiento tiene que quedar puesto a un lado para no decir, no, Señor, Señor, no. Pedro tenía experiencia, Pedro sabía lo que eran los gentiles. Pedro, fíjate muy bien, porque yo entiendo la contradicción en la mente de Pedro. Pedro había vivido el momento cuando en Tiro y en Sidón, Jesús con la mujer sirofenicia, vino la mujer, ¿recuerdas este pasaje? Vino a pedirle que ayudara a su hija, y Jesús le dice, yo he sido llamado a las ovejas de Israel. Pedro tenía la experiencia de que el propio Jesús había dicho que aquello era para los hijos de Israel. Lo que Pedro no entiende es que es otro tiempo, porque lo que Jesús dijo no es que el evangelio no era para los gentiles. Lo que Jesús hizo fue estratégico. Su ministerio era a la casa de Israel, pero tan pronto murió, el ministerio era ir por todo el mundo, y no, su experiencia no se lo permitía. Incluso habiendo vivido con el propio Jesús, era otro tiempo, era otro momento. Y mi hermano, es otro tiempo. Es otro tiempo en el que nuestras experiencias pasadas nos pueden servir para aprender cosas, pero no tenemos que saber por dónde el Señor nos está llevando en este momento. Y a lo mejor tienes que introducir cambios en tu vida y tú dices, no, pero yo no voy a acercarme, yo no voy a ir a un grupo de hogar porque yo nunca he... mi experiencia ha sido, con esta persona no me voy a acercar porque esta persona ya la he tachado porque mi experiencia es... Dios quiere introducir cambios y a lo mejor vas a tener que perdonar. Seguro que vas a tener que perdonar. Aunque tu experiencia te puede estar bloqueando. Te lo dejo en el corazón. En tercer lugar, la costumbre. La costumbre. Ya no solo el conocimiento y la experiencia, sino la costumbre. Yo digo, cuando la comodidad de tu inercia frena los cambios que Dios quiere introducir en tu vida. Esto es muy, 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 muy evidente en Pedro. Porque es básicamente lo que dice el Señor, no, porque yo nunca he comido de esto y yo nunca comeré de esto. ¿Ha visto que somos así? Los españoles somos, el ser humano es así. En un momento en que la sociedad está polarizadísima, se dice, ¿no? Las elecciones en Estados Unidos, porque a lo mejor nos pensamos que España es un país polarizado políticamente, pero es el mundo entero está polarizado. Todo está como que en extremos y la gente, y lo que manda no es lo que Dios dice, lo que manda es mi experiencia, mi conocimiento y mi costumbre. España, fíjate, o sea, España, yo no hablo de política, y ni me gusta, ni me verás a mí hablar nunca de política, pero en España la verdad es que somos gente abanderada. Tú ves, las personas somos muy reacios a los cambios. En España, yo digo, políticamente manda el abuelo. El que manda es el abuelo. Si el abuelo, normalmente el abuelo fue fusilado. Pues si fue fusilado en este lado, yo estoy con el otro. Y si fue en este, yo estoy con el otro. Y no importa ya nada, esto es lo que yo tengo, estoy aquí. Y así somos. Y estamos polarizadísimos todos. Inmunes a los cambios que Dios nos quiere introducir a veces con nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra costumbre. El equipo de evangelismo sale a predicar, pero yo es que los domingos, normalmente lo que hago, mi costumbre. Yo es que por las tardes las suelo utilizar en mi costumbre. Y cuando el Señor viene a cambiar eso, ¿hasta qué punto yo estoy dispuesto a hacer cambios? Porque es fácil hablar de cambios, pero los cambios tienen que ver con cada uno de nosotros, ¿no? En tercer lugar, leía yo en esta semana de una muchacha este colectivo de los negacionistas con lo del COVID, ¿no? Una muchacha que de 21 años, creo, que está hasta en las noticias, una asturiana, creo que eso, una manchega, que niega el COVID. Ella dice, yo sigo saliendo todas las noches de fiesta y no me he contagiado, ni me voy a contagiar, porque esto es mentira todo. En realidad lo que esconde es que quiere seguir viviendo igual porque este es su estilo y no lo va a cambiar, y punto. Es mi manera, no voy a permitir que nadie cambie mi manera de... ¿Qué es lo que le pasa a Pedro, no? Ahora va a venir la Navidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Estamos acostumbrados a cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿De verdad va a perder su sentido el nacimiento de Jesús porque no nos podemos juntar más de 6 o lo que digan? ¿Va a perder su sentido? ¿O vamos a tener que cambiar costumbres y cosas para tener excusas para hablar de Jesucristo y para llevar el Evangelio y para ser Navidad para otros? Navidad en el sentido de natividad, no de la celebración.
pagana. Y por último, el orgullo. El orgullo cuando tu actitud frente a los demás y frente a las circunstancias frena los cambios de Dios. Déjame decirte algo, el orgullo es una de estas cosas tan metidas en nosotros, tan normales que ni siquiera nos damos cuenta. Es como si te pregunto, oye, ¿estos últimos 10 minutos estabas respirando? Vas a decir sí, pero vas a decir sí porque lo sabes. Como si te digo, oye, ¿tú el orgullo? Y yo digo, sí, yo tengo el orgullo. Te digo que sí. Pero la realidad es que ni lo has estado pensando, ni te has dado cuenta, estaba ahí y has seguido respirando. Y te duermes y sigues respirando, y ni siquiera lo sabes. El orgullo es así, o sea, no hace falta que tú lo pienses, no eres consciente y se nos ve a todos, lo tenemos dentro. Es algo que está dentro de nosotros siempre y nos condiciona. Y nuestra actitud viene determinada por la noción que tenemos, la imagen que tenemos de nosotros mismos y de los demás, y reaccionamos ante las situaciones. Reaccionamos ante las cosas por cómo somos, por lo que está dentro de nosotros, nuestro propio orgullo. Pedro se sentía superior a los gentiles. No te lo va a decir, pero la realidad es que sí. Como el fariseo, gracias Señor porque yo soy de esta manera, no como este otro. Es algo inherente, se sentía más importante, se sentía que era el pueblo elegido. Es algo que está en nosotros. Vivimos en una sociedad de consumo y en una sociedad de competencia. Y queremos ser el mejor. ¿Cómo que no? Claro que sí, yo quiero ser el mejor y además creo que soy mejor. Y es que lo soy. Yo puedo, es lo de hoy, ¿no? Tú puedes. Y luego hay orgullos que van metidos con temas internos, los nacionalismos y nuestras personas que mi país. Todos pensamos que nuestro país, de alguna manera, es aparte, es lo mejorcito. Y dentro de mi país, mi ciudad. Bueno, mi pueblo no tiene precio. Y dentro de mi pueblo, mi familia. Y dentro de mi familia, yo. Los raros son los demás. Es así. Y nos delatan nuestras actitudes y nuestra manera de... Y entonces viene el Señor y te dice, quiero que vayas y le regales la guitarra a mi querido hermano para que cante, a José Carlos. Y tú dices, sí. Señor, no. No, primero no sabe tocar. Yo toco mejor. Entonces, imagínate qué cosas nos frenan, tu conocimiento, tu experiencia, tu costumbre, tu orgullo. ¿Cuántas cosas que Dios te pediría hacer no harías? Que sabes que Dios te pide, no las haces si lo analizas puramente por orgullo. Porque implica quitarte la chaqueta, ponerte la toalla, así alrededor, agacharte, coger el lebrillo y lavarle los pies a Pedro David, que tiene una uña encarnada. Señor, no, yo no. Eso Hans, que está en la obra social y a lo mejor tiene más. Yo no, Señor. Envía a otro. ¿Cuánto del envía a otro esconde conocimiento, experiencia, orgullo, costumbre? Y cuando leo de Jesús en Filipenses 2, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a... ¿Cómo comienza el pasaje? Haya en vosotros el sentir que hubo en Jesús, de movimiento, de cambio. Si a alguien le cambió el panorama y la historia, fue a él. Lo tenía todo. Y dejó mucho, bajó, no sé si por ti tuvo que bajar mucho, pero por mí bajó un rato. Por mí se tuvo que manchar un buen rato. Y vino por nosotros. Así que termino. El último punto era buscadores, es un añadido solamente y lo dejo en tu corazón. Lo he llamado buscadores por lo siguiente. Me parece que es la gran diferencia entre Pedro y Cornelio. En defensa de Pedro hay que decir que finalmente fue. Se resistió, pero fue. Y tuvo que soportar el concilio en Jerusalén y la gente que se le echó encima, y aunque luego el apóstol a los gentiles realmente fue Pablo, pero Pedro obedeció, hay que decirlo. Porque Pedro era como estos dos hermanos en Mateo 21 que cuenta Jesús, ¿no? Un padre que tenía 2 hijos y le dijo a uno, ve a hacer no sé qué, y le dijo, no voy, pero luego fue.
Y otro que dijo, ve, y le dijo, sí, sí voy, y no fue. Y dice Jesús, ¿cuál de los dos? Y el primero. A veces somos gente así como Pedro, ¿no? Qué grande Pedro. No, Señor, porque yo no. Y luego va. Claro que fue. Hay que decirlo en defensa de él. Pero mi carga en esta mañana es esta. Pedro, un gran hombre de Dios, gran amor, gran entrega, gran demostración, gran revelación, pero emocional y culturalmente atado. Inmovilista. ¿Dónde estamos tú y yo en este tiempo de cambios? ¿Dónde nos encontramos? La gran diferencia entre Pedro y Cornelio es esta. Cornelio era un buscador. Cornelio era un buscador, Pedro no. Pedro ya no buscaba nada. Pedro ya lo había encontrado todo en Jesús. Pedro tenía absolutamente todo y Pedro creía tener la verdad de todo, en todos los ámbitos. Si alguien quiere saber algo, que venga a mí a preguntarme. Cornelio era un buscador. Pedro vivía con la idea de haber encontrado todo y ya no tenía nada más que buscar. Y claro, en cuanto a la salvación, sí, pero en cuanto a las lecciones que aprender en la vida y las lecciones que el Señor todavía, los pasos que todavía tenía que dar, las decisiones que tenía que tomar, las iniciativas que debía apoyar, ahí le quedaba bastante por aprender y no estaba en disposición de ser un buscador. En Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuál es la prerrogativa? ¿Cuál es la condición? Pedid. Solo pide el que entiende que necesita. Buscad. Solo busca el que entiende que no ha hallado todo. Solo llama a aquel que necesita que se le abra. Mateo capítulo 7, versículo 7. Hay un versículo en Proverbios. ¿Podemos ver la diapositiva anterior, por favor? Proverbios capítulo 8, versículo 17, donde dice la palabra del Señor, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es la sabiduría quien habla. Y Jesús nos ha sido hecho sabiduría de Dios en este tiempo. Viene la Navidad ahora y todos vamos a recordar a los magos de Oriente. ¿Sabes cuál fue la principal diferencia entre Herodes y los magos de Oriente? Ellos eran buscadores. Herodes no. Herodes tenía todo, los escribas y los fariseos, y tenían toda la verdad y la palabra. Estaban afincados en otro tema. Estaban discutiendo acerca de la doctrina de lavarse las manos o no. Vino Jesús, vino la estrella y unos paganos que buscaban fueron guiados hasta Jesús. Me impresiona, y os dejo con el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo lugar? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová. Tal es la generación de los que te buscan. Los que buscan tu rostro, esos son los que suben al monte. Esos son los limpios de manos, los puros de corazón, los que le buscan. No los que están afincados en un conocimiento atascado, estable. Pedro me decía en esta semana, creo, uno de mis versículos favoritos es, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero sigo. Este espíritu tiene que caracterizarnos, hermanos, en este tiempo. Un espíritu que estemos de acuerdo en que lo único inamovible es la roca, la palabra de lo que no se mueve, pero que tú y yo tenemos que cambiar muchas cosas y abrir nuestro corazón y abrir nuestra mente a cambios que Dios quiere introducir y que van a implicar movernos en una dirección en la que de entrada diríamos, Señor, no, porque yo... ¿Cuántos de nosotros estamos abiertos a que nuestro conocimiento en un punto sea tachado y sea sustituido por cosas nuevas que no sabíamos antes? ¿A cuántos diríamos, yo pensé que esto era así, quiero adquirir algo nuevo y quiero abrazarlo porque es un tiempo diferente? Y mi oración es que el Señor abra nuestros ojos como iglesia. Me encanta ver que los hermanos van viniendo a la congregación. Nos hemos acercado más que nunca hoy en la asistencia a nuestro tope de ¿cómo se llama? Del porcentaje que se nos pide, del aforo. Me encanta porque me muestra ese deseo, ¿no?, de venir a la casa del Señor. Más allá del deseo de la casa de venir al Señor, todos los que aún no han venido, ojalá nos vayamos acercando cada vez más y ojalá las restricciones vayan desapareciendo. Pero toma carrerilla en este tiempo, mi hermano, mi hermana.
Toma carrerilla, estamos terminando el año. Ok, toma carrerilla. Empieza a pensar en qué cosas Dios quiere introducir cambios en tu vida, cambios en mi vida, y qué implica en cuanto a nuestra costumbre, nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Porque estamos afrontando un mundo nuevo, un mundo diferente, un orden distinto, y Dios va a pedir de nosotros movimiento en cosas nuevas, diferentes. Y Él lo está preparando para cada uno de nosotros. Así que este es un reto para todos y cada uno de nosotros. Y os invito, hermanos, a cerrar vuestros ojos y vamos a terminar. Y me gustaría, pongámonos en pie, por favor, y me gustaría que orásemos un momento y que aproveches este tiempo. Oramos y terminamos y nos despedimos en esta mañana. Me gustaría que aprovechases este tiempo para orar y decir: Señor, no te quiero decir no, nunca. Quiero decir sí, y quiero caminar, y puede que no entienda muchas cosas. Y para eso está la iglesia, hermano. Para eso está la congregación, para ser guiados juntos en una misma dirección. Nuestra dirección es el cumplimiento de la Gran Comisión y del Gran Mandamiento. No tenemos otro enfoque que no sea ese. Cuestiónate en qué cosas el Señor pide de ti, pasos importantes, cambios que signifiquen variaciones que a lo mejor te incomodan, pero en qué cosas el Señor te está pidiendo. Amén. Y vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Cierra tus ojos. Y no sé si hay alguna persona hoy aquí, entiendo que todos somos hermanos, estamos luchando por volver o no volver, pero si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, si hay alguien aquí que nunca le ha dado su vida al Señor Jesucristo, me gustaría invitarte a que lo hagas hoy. Necesitas encontrar a Jesús. Necesitas encontrarte con aquel que introduce cambios en tu vida constantemente, que te salva, y no solo te salva, sino que te transforma, te va transformando cada día. Si hay alguien aquí que no le conozca, quiero orar por ti. Si tú estás aquí y estás en esa situación y necesitas oración y quieres dar tu vida a Jesús, nada, solo levanta tu mano para que yo pueda identificarte y orar por ti. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, Dios te bendiga. Dios bendiga a esta persona también. Dios bendiga a estas dos manos que están levantadas. Esa mano ahí atrás también. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. Gracias. Quiero orar por estas personas. Y quiero orar por todos nosotros, cada uno de nosotros que estemos dando en este momento una respuesta al Señor Jesús. Piensa cuál es tu respuesta a Jesús, en las cosas que Él te está pidiendo. Vamos a orar. Y después cantamos un corito. Señor, gracias. Gracias en esta mañana por tu palabra. Y gracias porque nos confrontas con tu verdad. Nos confrontas con un momento de que no son cambios sociales solamente, sino que tú quieres llevarnos también a plataformas nuevas, a nuevas maneras, a nuevas formas, sobre los mismos principios y sobre los mismos fundamentos. Señor, ayúdanos a entender los tiempos. Y a cada familia, a cada persona, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada chico, cada chica, Señor, enséñanos y llévanos a vivir motivados con los cambios que tú quieres introducir en nuestras vidas y dispuestos a ellos. Señor, en este tiempo queremos consagrar nuestra vida a ti y dar los pasos que tú pides de nosotros y sorprendernos de lo que tú eres capaz de hacer en este tiempo, Señor. Oro muy especialmente por estas tres personas que han levantado su mano en esta mañana, indicando que no te conocen. Señor, quieren darte sus vidas, sus corazones. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú puedas encontrarte con ellos y que ellos te conozcan a ti, el dador de la vida. Que puedan vivir el nuevo nacimiento, Señor, en este tiempo. En este tiempo de confinamientos y de restricciones, puedan encontrarse contigo, porque tu palabra no está confinada ni restringida, sino que sigue salvando igual a personas, Señor. Y te pido que los bendigas. Te pido que te encuentres con ellos, que puedan encontrarte, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Que experimenten la salvación y el nuevo nacimiento en este tiempo, que sea inolvidable para ellos y que marque una ruta nueva, totalmente diferente en sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que seas mi universo. Quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero